Ore conmigo, por favor. Señor, damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Y te ruego, Señor, que nos permitas avanzar conforme a tu voluntad, tu poder, tu enseñanza y la guía del Espíritu Santo nos pueda edificar conforme a tu voz. Gracias, Señor. Permítenos oír tu palabra y que vivamos conforme a tu voluntad, aún deponiendo nuestras fuerzas para poder caminar conforme a tu deseo, Señor, para con nosotros, que es de bien para nosotros y no de mal. Decimos amén. Creo que los años, llega un momento de la vida en que los años parecieran como ir más rápido. Es creo, un poco menos perceptible por parte de los que son más jóvenes. Creo que en la medida en que uno avanza en edad, siente como también la velocidad del tiempo, porque sabe que en la medida de que el tiempo avanza, pues realmente podríamos verlo de un punto de vista pesimista y decir nos queda menos tiempo en la tierra. Sabemos que nuestro Dios Todopoderoso tiene el control absoluto de todo cuanto existe y que nuestras vidas no dependen ni de años, ni de edad, ni de qué tan pequeño o tan grande somos, porque así como muere el anciano, también muere el bebé y aún los que aún no han nacido en el vientre fallecen. Pero estoy como con la percepción, no sé, porque antes me parecía que las vacaciones duraban más tiempo, nos íbamos donde la abuela y permanecíamos un tiempo más largo y yo siento que eran días asombrosos que duraban mucho tiempo y luego a clases. Creo que la escuela primaria y la preescolar, de pronto uno lo sintió como que demoraba cierto tiempo, no veía uno la hora de salir de 11 para graduarse y cuando nos dimos cuenta estábamos algunos en la universidad y ese tiempo ya uno dice, se fue volando, eso fue como si fuera ayer. Y hablamos quizá también del día de hoy cuando decimos, imagínate, yo me gradué en el año 94 del colegio. Hermano, del año 94 acá ya van a ser 31 años que yo salí del colegio. Y quizá algunos de los que aquí están no tienen siquiera esa edad. Lo percibe uno como si el tiempo se fuera rápido, pero creo que hace parte del aparato funcional de Dios también para los hombres. También sabemos que hay que vivir con mayor moderación, porque en la medida que somos tan audaces y tan intrépidos, me encantaría que buscara el significado de esa palabra, a veces la decimos muy rápidamente. Intrépido tiene que ver con que no tiene miedo al peligro y dejamos de ser un poco intrépidos para convertirnos en personas más sabias y que actuamos con un poco más de puntualidad acerca de lo que queremos hacer. ¿Por qué? La Escritura dice los tiempos se acortan, dice que los días son malos y que nosotros como hombres empezamos a vivir momentos en los que ya no queremos tanta adrenalina, sino quizá vivir un poco más reposadamente. Eso nos pasa a lo que pasamos de cierta edad. Yo creo que entre los 40 y los 45 años uno empieza de pronto a reposar un poco y los que entre los 40 y 45 años todavía siguen siendo intrépidos son catalogados por la sociedad como personas que aún no han madurado. Eso es, regularmente veo ese tipo de cosas. Porque el hombre en su corta vida tiene etapas que cumplir, etapas en las cuales evoluciona, el cerebro madura, los huesos se hacen más viejos, los músculos, bajar de peso quizá es mucho más complicado para una persona mayor, conseguir masa muscular para un anciano no es lo mismo que para un joven de 15, 20 años. Todo va pasando. Son como etapas en la vida.
Nos enseñaron en la escuela en 1982, cuando salí del preescolar, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero cuando llegamos a cierta edad de la vida decimos, no, esto no puede ser solo eso. Necesitamos algo más que nacer, crecer, reproducirnos y morirnos. ¿Y sabe por qué? Porque la mayoría, no digo todos, hemos tenido la posibilidad de nacer, crecer, reproducirnos y solo nos falta una cosa, morirnos. Entonces sí, nosotros como seres humanos de pronto no aceptamos este acierto, porque es un acierto de lo que es la biología humana. El ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Por alguna razón quizá alguien no ha podido reproducirse biológicamente con hijos, pero sí ha reproducido muchas otras cosas en el camino de su vida, quizá aún sus propios ideales. Y de hecho, a través de su vida muchos han podido ser edificados aún sin ser padres o madres biológicos. Muchos han debido haber sido edificados. En la historia bíblica también vemos etapas, sin entrar a venir a hablar acerca de doctrinas dispensacionalistas o hablar de las dispensaciones, que tiene que ver con los tiempos, porque Dios es dueño de todos los tiempos y todas las edades. Quiero que usted sí pueda poner sus ojos fijos en que estamos en un periodo de tiempo en el que el Padre ha provisto para nosotros una nueva era. Y así tiene por nombre el tema que hoy compartimos, la nueva era. Y alguien me preguntaba, ¿cómo así la nueva era? El New Wave ese del ambiente, de la rumba y que la música era así, que se vestían de cierta manera, porque también fue catalogada como esto como un espacio en el tiempo de los hombres, y en el que era psicodélico y que las cosas eran así estilo música disco y todas estas cuestiones. No me refiero a eso, me estoy refiriendo a que la historia se partió en dos y pudimos ver la era los paleozoica, vimos la era del hielo, vimos unas eras por las cuales la historia de la humanidad y de la tierra ha pasado. Hay cosas que son indiscutibles. Pastor, la Biblia habla de la era del hielo. Estudiemos juntos la creación y nos daremos cuenta que la tierra ha evolucionado conforme al propósito de Dios. Y las evidencias no pueden ser quitadas. La era en la que estaban los dinosaurios ese tiempo, pero no ha habido un partimiento del tiempo tan importante como el que se reveló desde el cielo cuando nuestro Señor Jesús, el Cristo, vino a la tierra. En nuestra vida es un periodo mucho más corto, nace, crece, se reproduce y muere, y sé que los que ya nos hemos reproducido tenemos algo de temor, algunos, otros están esperando que venga el Señor, pero en la división del tiempo de Dios no está tan, ¿cómo lo podría decir? Porque no quiero tomarme el atrevimiento de hablar por la boca de Dios diciendo cosas que no están literalmente escritas en la palabra. Pero el Señor mismo, en cuanto al nacimiento de Cristo Jesús, ha hecho un énfasis muy importante en la vida del universo. Antes de Cristo y después de Cristo. De hecho, hoy la historia, en algunos países no es reconocido este tiempo, pero la historia habla regularmente antes de Cristo y después de Cristo. AC, no sé, AC, usted lo ha visto, AC y DC. Y no es solo la banda rockera, sino AC/DC, sino AC antes de Cristo y DC después de Cristo. Porque realmente esto fue no solamente un hecho histórico, marcado
en la evolución, no de los hombres, porque los hombres fueron creados, yo soy de pensamiento creacionista, no evolucionista, se dividió en dos la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Y asimismo, en el hombre particularmente o individualmente, la vida también se parte en dos, antes de Cristo y después de Cristo. No tiene que ver con el año 1800, ni con la era del hielo, ni con los dinosaurios, ni nada. Tu propia vida es partida en dos cuando real y verídicamente llega Cristo a nosotros. No es que no ha llegado en algunos, Él ha llegado. Él es dueño de todos los tiempos, desde antes y después de la eternidad. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Pero hay una gran división en la vida del hombre cuando estaba sin Cristo y cuando Cristo llega a su vida. La Biblia habla acerca de esto, que antes éramos enemigos de Dios y a través de Cristo Jesús fuimos reconciliados con el Padre. Por eso uno de los nombres que nuestro Señor Jesús recibe es Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Él vino a reconciliarnos a nosotros con el Padre, pero solamente a los que vivimos en estos tiempos de los años 2000 y algo, no. También a aquellos que vivieron en los tiempos en que Él deambuló, caminó por las calles de Samaria, Galilea, Nazaret, Belén, todas estas cuestiones. Los que creyeron vieron luz. Y los que vieron esa luz, los que escucharon su voz, sus vidas fueron completamente transformadas. ¿Sabe qué más fue transformado en aquel tiempo? Fue transformado el pensamiento político, el pensamiento religioso, el pensamiento social y, por supuesto, el pensamiento espiritual de las personas. Ya no se dependía de que si era o no invadida su nación, sino si éramos o no libertados de las cuerdas y cadenas del pecado. Ya no estaba la impotencia constante de poder ver a líderes políticos que cambiaban unos y otros, y aún de generación en generación algunos sucedían su trono, me refiero a entregar a sus generaciones futuras, le sucedían unos y otros y las cosas pasaban igual. Y creo que hoy muchos de nosotros podemos identificar políticamente en nuestros países que cambie el político o no, cuando Cristo ha llegado a nuestra vida sabemos que no dependemos de un gobierno terrenal, sino que aún, dice la Escritura, el mal gobernante hace parte de un castigo por parte de nuestro Dios Todopoderoso. Pero hablaremos de política en otro momento. Quiero que vayamos a la Escritura, Juan capítulo 1, verso 29, una tremenda expresión que lanza un hombre de carne y hueso como usted y como yo, llamado Juan. Pero Juan era distinto, dice que entre los profetas no hubo alguien como Juan, no ha habido en los cielos, en ningún lugar. Juan es especial. Y Juan pudo hablar, tuvo esta revelación por parte del Señor y habló estas palabras. Dice la Escritura, primero, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29, dice de la siguiente manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, quiero que lo lea conmigo, 1, 2, 3, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos míos y amigos, esto partió la historia en dos. Por supuesto, fue desde el día de su nacimiento que se cuenta de su encarnación en la tierra y encontramos que nuestro Señor Jesús nació en un pesebre. Ya hemos hablado acerca de si fue el 24 o 25 de diciembre o si no, lo más probable es que no, pero damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio a través de que viniera nuestro Señor a la tierra y que fuéramos bendecidos a través de su presencia en medio de nosotros.
Pero cuando Juan da este anuncio, el ministerio, y entiéndase bien la palabra ministerio, que a veces es mal usada, el ministerio o el servicio de Jesús apenas empieza. Ministerio y servicio es lo mismo. Ministro y servidor es lo mismo. Así que el que de nosotros se haga ministro, no sienta que es porque tiene que ponerse corbata y verse más elegante que todos, sino porque es un servidor. Juan habló estas palabras de manera no solamente profética, sino profundamente conmovido y asombrado por quien venía a él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que usted bien sabe que el ministerio o el servicio de Jesús no empezó cuando Jesús nació. Empezó a una edad aproximada de los 30 años, cuando él ha sido bautizado por Juan. O sea, aquí se rompe algo tremendo en la historia. El Señor Jesús es bautizado por Juan. Juan obviamente no quiere, yo no soy digno de que lo hagas. ¿Cómo así vienes tú a mí a bautizarse? Yo tengo que venir más bien bautízame tú. Y el Señor le dio las instrucciones a Juan y Juan bautiza al Señor Jesús. Y en algunas Biblias usted encontrará, luego de su bautismo, un subtítulo, las que tienen subtítulos, dice, comienzo del ministerio de Jesús. Hermanos, aquí empezó la era más maravillosa que pudiéramos nosotros los hombres, los seres humanos, poder experimentar en toda la historia de la humanidad. Ahora, su sangre sería vertida en un pacto nuevo y sería derramada por muchos para el perdón de los pecados de todos los creyentes. Hermano, así como valga la redundancia, un nuevo Génesis, porque Génesis es comienzo, y la historia de la familia, aquí se empieza nuevamente la historia de la familia de Dios. Cuando nuestro Señor Jesús empieza a servir, cuando Él empieza a entregar su vida en salvación por todos. Vayamos por favor a Mateo capítulo 26, verso 28, porque Él mismo lo aseguró de esta forma. Mateo 26, 28 dice lo siguiente: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahora encontramos que nuestro Dios Todopoderoso entrega su vida propia en salvación por nosotros. Tendríamos hace un par de semanas quizá una discusión, entre hermanos del tema acerca de la salvación, sobre la predestinación, y sé que son temas álgidos, y en medio de la conversación pude hacerle en la terraza de este lugar a varios de los hermanos, le hice la pregunta, ¿cuándo fuiste salvo? No, yo fui salvo cuando estaba en tal lugar, me encontraba en tal ciudad, estaba haciendo tal cosa y de pronto vino a mí una voz y me habló y me convertí ese día, no sé qué. Y tú, no, yo fui salvo, estaba en el colegio, estaba no sé qué, y yo aporté acerca del testimonio personal, estaba sentado en una banca y ese día. Pero llegamos a una conclusión en aquel momento, y creo que fue aceptada por los que estábamos en la conversación. Es que esos días de la historia nuestra no fue que fuimos salvos, sino que ese día fue que nos dimos cuenta que estábamos perdidos. Y saber que estamos perdidos realmente es algo que solamente Dios le da a los suyos cuando empieza en ellos el proceso de transformación de sus vidas. Cuando usted y yo no hemos aceptado y no somos conscientes de que estamos perdidos, realmente perdidos, que no hay otra persona
ni nada, ni cosa alguna en el universo que pueda traer a nosotros salvación, es que empezamos realmente a identificarnos con el proceso de salvación de nuestro Señor Jesús. Hermano, el que no siente que está perdido, el que siente que es normal vivir en adulterio, es normal vivir en mentiras, es normal vivir en drogas, es normal vivir tristes, es normal vivir deprimidos, es normal estar pensando hoy querer quitarme la vida. Eso es normal porque el mundo corre así y vive de esa manera. Es normal que eso ocurre cuando nosotros somos conscientes de que esto no es normal y que esto no debe ser de esa manera. Por convencimiento del Espíritu Santo, ese día no nos damos cuenta que podemos ser salvos, sino que podemos ser condenados por el Señor. Hermano, hoy no se dice que Dios condena. Hoy no se habla de la condenación de Dios. Pero ¿usted cree que Dios solo salva? Y esto es evangelio no popular. ¿Dios solo salva, hermano, hermana? No, la Biblia dice que también condena. ¿Quién es el rey del infierno, hermano? Algunos dicen que es el diablo y que el diablo tiene su trono en el infierno y que allá lo que habrá son fiestas y que el jolgorio que se vive en este mundo lo podemos ir a replicar al infierno. Hermano, el diablo no tiene trono. No tiene trono. Y tampoco tiene lugar en el reino de Dios, en el que Él ha prometido a los suyos. Eso está completa y absolutamente separados, un lugar del otro, y los que están aquí no pueden ir al cielo y los que están en el cielo no pueden ir al infierno. Y no hay trono para el diablo en el infierno, hermanos. Hay un cepo, hay un lugar de tormento y tendrá que pagar allí. Y quiero que usted analice y piense, ¿qué ha pensado usted acerca del infierno? El infierno no es un lugar que ha sido inicialmente creado para el hombre, pero el hombre ha decidido y se ha predispuesto para ir allí muchas veces hasta por voluntad propia. El Señor no creó el infierno para el hombre, pero el hombre, en su maldad, parece que le atrayera más el infierno que el reino de Dios. Porque nos gusta vivir en anarquía, porque nos gusta vivir en el desorden, porque queremos autojustificar nuestros pecados, porque todo el mundo en este mundo lo hace. Cuando pensamos de esa manera, Cristo no nos ha visitado. El cristiano real, verdadero, el que ha sido llamado por el Señor, tiene claridad de que su vida no es ni será nunca la misma sin Cristo. De que su vida es distinta. De que esta persona necesita arrepentirse de sus pecados y vivir de una vez y para siempre para Dios. Hermano, el verdadero cristiano lucha todos los días en contra del pecado. No es que sea una persona perfecta. No somos perfectos. No lo somos. No somos perfectos. Quiero mencionar una frase de uno de los libros del pastor Paul Washer que dice lo siguiente: una de las mayores evidencias de la conversión verdadera no es una perfección sin pecados, es más bien una sensibilidad al pecado, transparencia ante Dios en cuanto al pecado y una confesión abierta del pecado. Hermanos míos, miente el que dice que luego de que fue bautizado nunca más ha pecado en su vida. Todos pecamos y vamos a seguir pecando, hermanos, mientras estemos en esta tierra.
Pero ¿sabe? No pecaremos gustosos. Seremos mortificados por nuestros pecados. Y aquí algunos pues no aprueban, no digo aquí en esta congregación, sino en este mundo, algunos no aprueban esto del estudio de la doctrina de la mortificación. No, ¿cómo vamos a abrazar una doctrina como esa? Si Dios nos trajo aquí para poder ser felices. Hermano, ¿usted cree que Dios lo trajo a este mundo para que usted fuera feliz? Y sí quisiera preguntarle, ¿usted es feliz aquí? ¿Es usted feliz en este mundo? Tenemos momentos de alegría. Tenemos momentos de alegría. Pero yo creo, con soporte en la Escritura, que este mundo no se hizo para que fuéramos nosotros felices. De hecho, este mundo ha sido creado por Dios con una palanquita de aflicción. Cada vez que nacemos nos prenden ese switch. Ahí está. Nació Juan, le prendemos también la aflicción. Nació Beatriz, le prendemos ahí esa. Se activa automáticamente en el nacimiento. ¿Sabe por qué? Porque este mundo aflige. Este mundo aflige. Y si tú amas este mundo y quieres vivir en este mundo feliz, tu eternidad, porque para algunos su eternidad solamente son los años de vida que tengan en este tiempo, tristemente este mundo lo decepcionará. ¿Te ha decepcionado este mundo? Respóndete esa pregunta. A mí muchas veces, aún los que me aman, me han decepcionado. Y yo he decepcionado a muchos también. Tristemente. Porque somos pecadores en proceso de restauración. Así es la vida del cristiano, hermano. Así es. Somos pecadores en proceso de restauración. Todo el bendito tiempo de nuestra vida. Fallamos. Y pudiera preguntarle usted a su hermano, hermano, ¿usted falló ayer? De pronto le diga, no, claro que no, fallé hoy. Y ayer también. ¿Cuándo fue la última vez que pecaste? Ay, santo Dios. Son preguntas que no son para responder en público porque son preguntas retóricas desde el punto de vista de Dios. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado. Pero lo que hemos leído en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, es una victoria en Cristo Jesús. No es una victoria que tú has logrado, es una victoria de la que tú eres beneficiario y es una victoria de la que podemos disfrutar el resto de nuestra vida. Y hace unos cuantos minutos y segundos acabo de decir que este mundo no está hecho para vivir en alegría. Entonces usted quizás podrá decirme, ay pastor, entonces vamos a vivir toda nuestra vida triste. No, tampoco fue para que vivamos una vida triste, es para que vivamos una vida en el gozo que el Señor nos da en medio de este mundo. Porque Él hace una diferencia. Es que el Señor no hace acepción de personas. Por supuesto, no hace acepción de personas. Así como es salvo el cienaguero este que les habla, también el chino. Y también el holandés y el estadounidense y el israelita. Y también, sea de izquierda, sea de derecha, en Cristo no hay acepción de personas ni partido político. Y Dios no es ni católico, ni evangélico, ni testigo de Jehová, ni nada de esas cosas. Dios es Dios soberano, sobre todo. En el Dios que yo creo, en el Dios de la Escritura, es así. No hay otra forma de poder ver a Dios. Tú no puedes, es que Dios es evangélico. Podríamos decir entonces que como nuestro evangelio, algunos dicen, no, yo soy católico, apostólico y romano. Ahí hablamos claramente que nuestro evangelio no viene de Roma. Nuestro evangelio viene de Israel, viene de Jerusalén. Pero les pregunto, ¿hace todo bien Israel? Hoy tengo una indignación tremenda. Es solo ver noticias y mirar. Y solo ver las redes y también ver a otros
defendiendo ciegamente la actitud y acción de israelitas solamente porque la Biblia menciona israelitas. No se es verdadero israelita solo de nacimiento, dice la Escritura. Se es israelita por la fe en Cristo Jesús. De ese tipo de israelitas es el que habla el Señor. No un israelita político, bélico, que daña, que mata, que asesina niños. No, no, no. No, todo lo que Israel haga está bueno. El Israel que hoy vemos no es el Israel bíblico. No lo es. Atrocidades. Y si en la historia, en las eras de los hombres han habido represalias por parte de Dios contra una nación, hermanos, Israel es la que Él más ha golpeado. No podemos abrazar todas las actitudes. No podemos dejarnos arrastrar por el pensamiento político de aquellos que nos llevan a repetir como borregos que sí, todo lo que haga está bien. Hermano, es como las congregaciones en las que ustedes consideren que todo lo que el pastor dice es verdad o que todo lo que el pastor hace es así como tiene que hacerse. Hermano, yo tengo más jueces quizás que usted. Porque también sus ojos están sobre mi casa y sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi persona. Y quizás alguien dirá, ¿y usted quién nos mandó a meterse a pastor? Se hubiera quedado callado, no hubiera dicho nada. Hermanos míos, esto no es de meterse o no meterse. Como el apóstol Pablo dijo, me es impuesta necesidad predicar el evangelio. Hermanos, y ay de mí si no predico el evangelio. ¿Quién predica hoy el evangelio? ¿Quién está hoy aquí predicándoles el evangelio? Un hombre pecador en proceso de restauración. Débil y necesitado de esa misericordia. Pero esa promesa que se da en Mateo 26, 28, que la da Él mismo, esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Esa es mi alegría. Usted puede juzgarme, condenarme con todos mis errores y quizá usted tenga razón, pero mi fe está en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces tú no has sido juzgado y aún condenado a la mazmorra más profunda de este planeta por tus errores? Y has sido desechado. A mí me han echado, hermano, de muchos lugares. Y lugares religiosos. Y no me soportan. Y no me quieren. Y también he sido despreciado por defender la verdad de la Escritura. Por no decir amén a todo lo que el pastor dice. Hermano, yo creo que tuve la oportunidad de contarle que había un predicador y empezó a decir, aquí veo ahora entrando un espíritu y se posa sobre los jóvenes, y los jóvenes empezaron a cantar y a brincar, y el espíritu empieza a hacer en el corazón de los jóvenes, y ahora las mujeres empezaron a brincar y a dar vueltas y a sentirse, y ahora lo toca a los hombres, y los hombres empezaron a tambalearse y a decir aleluya, 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 y termina el predicador diciendo, aquí es el espíritu de Satanás que vino a visitar. Hermano, usted no puede decir amén a todo. No puede decir amén a todo. Dile amén a lo que la Escritura dice. Sé cuidadoso. Cuida tu andar. Cuida tu pensar. Cuida tu hablar. Cuida de aceptar cosas que ni siquiera están en la Escritura. Porque hoy no entiendo por qué. Mira, creo que es más difícil esto. Tratar de obligar a la Biblia que diga cosas que ni siquiera están ahí. Eso es más difícil que aceptar lo que la Escritura dice. Hermano, eso es más difícil porque no hay un argumento. Pero es más fácil de creer. ¿Sabe por qué? Porque
esto trae consigo un mensaje de autorrealización humana que nos lleva a que amemos más lo que el supuesto apóstol o profeta dice que lo que realmente dice Dios en la Escritura. Yo me había dejado de publicar cosas en Facebook, de verdad, y en Instagram. Llevo bastante tiempo sin publicar cosas que yo quiero. De hecho, le estoy replicando cosas de otros. De la escuela de mi hijo, del colegio en el que mi esposa trabaja. Y ayer se me dio por publicar o replicar lo que nuestro hermano de la onda de David, que es uno de los que sigo también, que hace muy buenos aportes. No estaré de acuerdo con todo, pero hace muy buenos aportes. Y se me vinieron encima enseguida a criticar acerca de por qué yo no estaba de acuerdo con que, por ejemplo, las danzas sean parte del culto, que desde años vienen esos dos. Con el culto tiene que tener danza. ¿Dónde dice eso en la Escritura? No lo dice, hermano. No es que David danzó en la calle y venía de buscar el arca. ¿Se puede danzar? Entonces usted es como un robot. No soy como un robot. No soy como un robot. Cuando está sonando la música, usted es como un robot. No soy como un robot. De hecho, creo que esa persona no sabe ni siquiera que yo también soy músico. No soy un robot. Pero en cuanto al culto, no podemos obligar que el culto tenga componentes que no lo tiene. Ni que la iglesia practicó, ni que Jesús enseñó, ni que la iglesia fundada por Cristo Jesús ha replicado. Ahora, ¿es lindo? Es lindo. ¿Es pecado hacerlo? Pues no considero que sea pecado hacerlo. ¿Pero es obligatorio en el culto? La palabra no me enseña eso. La respuesta es no. Pero no podemos tratar de meter en la Biblia nuestros deseos y nuestros pensamientos con cosas que no están en la Escritura. Entonces, una de las respuestas fue, pero usted también hace ejercicio y eso no está en la Biblia. Yo lo veo a usted en el gimnasio y corriendo bicicleta y corriendo también en carreras de runners. Eso no está en la Biblia. Y le he respondido y hasta ahí la dejé. Comer hamburguesa tampoco y me encantan, pero de pronto usted también, pero no se trata de eso. Se trata de una afirmación que hizo esa página con la que estoy de acuerdo y no es un ministerio de lo que Jesús fundó para que se llevara a cabo el ministerio de danza. No, puede haber un grupo de danza. No creo que haya problema por eso. Pero no está institucionalizado como parte del culto. Hermano, si estamos hablando de los tiempos antiguos, al tabernáculo, al lugar de culto, de reunión, al templo, ni siquiera entraban los demás. Todo el mundo afuera. Y me van a venir a decir que también habían danza ahí. No hay un relato bíblico que afirme esto. Hermano, necesitamos vivir conforme a la nueva era que el Señor Jesús nos ha dado. Pero por ser nueva no significa que por ser nueva deba aceptar todas las novedades mentales de cada uno de nosotros. No. Hermano, no hay mayor instrucción. ¿Usted quiere saber cómo aprender cómo debe ser la vida eclesiástica? Quiero decir, la vida de iglesia, de eclesia viene de iglesia. ¿Cómo es la vida eclesiástica? ¿Cómo es la vida de la iglesia? Lea las cartas. Todas las cartas tienen el relato específico instruido por Dios. Los que escribieron cartas la escribieron para las congregaciones, para las iglesias del momento. De esa manera debemos nosotros vivir. Y hay muchas cosas que no son ni siquiera pecado hacerlas, no hay. No debe. Hay temas generales que podemos hacer. De hecho, hay temas que ni siquiera se hablan en la Escritura. ¿Y sabe por qué no se hablan? Porque Dios no le dio importancia. No lo quiso
no nos quiso apretar con el montón de leyes que habían sido impuestas en el Antiguo Testamento que ninguno podía cumplir. Usted puede creer que en el Antiguo Testamento aquellos sacerdotes se reunían para pesar las túnicas y saber si esa túnica era o no era apta para usar el día de reposo. Porque pesando un poco más, se consideraba un esfuerzo adicional y aquella túnica podía ser considerada como carga, como de peso en el día de reposo, lo cual indica que es trabajo, el hermano está en pecado. Imagínese usted esto. Él trajo un nuevo orden. Cuando escucho esa palabra, nuevo orden, me acuerdo de las películas, nuevo orden mundial. Claro que hay un nuevo orden mundial. Es acabar con la iglesia, seducirnos a todos, para que los que ya están condenados no se vayan solos. Así que, hermanos, Él ha traído a través del derramamiento de su sangre y su sacrificio en la cruz, estoy hablando de Jesús, sabiduría, justificación, santificación y redención para los suyos. Quiero repetírselo. Sabiduría, justificación, santificación y redención para los suyos. Sabiduría, hermano, no puedes vivir sin la sabiduría de Dios. Tus decisiones propias te condenarán. ¿Será que usted podría analizar y autorresponderse si usted ha hecho con su vida lo que le ha dado la gana? Hay algunos que me digan, pastor, yo he hecho con mi vida lo que a mí me ha dado la gana. Yo fui uno de esos. ¿Sabe cómo me fue cuando hice con mi vida lo que me dio la gana? Muy mal. Muy mal. Y yo le decía a mis padres, ya yo quiero tener 18 años para poder hacer lo que me da la gana. Tuve 18 años y no pude. Ya yo quiero irme a la universidad para poder vivir una vida libre y ya deshacerme de este lastre. Cuando llegué a la universidad, créame, no pude hacer lo que me dio la gana. Y me casé cuando estaba en primer semestre, imagínese usted. Primer semestre. ¡Wow! Me atraparon temprano. O sea, me refiero al amor, ¿no? Me atrapó el amor temprano. Y han pasado 27 años en los que le doy gloria a Dios porque bendito primer semestre de administración de empresas en la Universidad del Magdalena. Gloria a Dios por ese primer semestre. Porque si me habría quedado insistiendo en Barranquilla a estudiar electrónica, ingeniería electrónica, no habría conocido a la que hoy es mi esposa, a la que amo profundamente y la que no me deja hacer lo que me da la gana. Hermano, todo el que quiere vivir como le da la gana termina mal. Termina mal. Los resultados están dichos y están hechos. Vamos por favor a la escritura, primera carta a los Corintios. Apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 1, verso 30. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30. Nueva era, pero no el New Wave ese de aquello psicodélico, no. Estamos hablando nueva era del tiempo en que el Señor ha enviado a su Hijo para partir la historia en dos. Pero no solo la historia, sino también nuestras vidas. AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Primera carta a los Corintios 1:30 dice de la siguiente manera: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ahí está, sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermano, en Cristo usted encuentra esto, no lo encuentra en otro lugar. Dígame usted, o piense usted, ¿de dónde puede sacar la mejor sabiduría? ¿Yendo a la universidad? ¿Que el que va a la universidad se vuelve sabio? Quizá desarrolla la inteligencia, el conocimiento y el saber de temas específicos o generales. Pero ir a la universidad no te vuelve sabio. No te vuelve sabio. Justificación. Hermano,
¿Cuántas veces usted ha cometido un error en combo y lo termina pagando usted solito? El que tiene el poder para condenarnos es el mismo que nos justifica a nosotros delante del Padre. El que es abogado para con nosotros también es juez. Y es Cristo. No es que el juez es el papá. Hermanos, vayamos a la Escritura y busquemos. Tuvimos también eso como tema de discusión en nuestra escuela. De los jueves 7:30, todos los jueves 7:30 tenemos nuestra escuela. Y hablábamos, 7 de la mañana, perdón, 7 de la noche. Jueves 7 de la noche, cálmate, Amet. Jueves 7 de la noche tenemos nuestra escuela aquí en este lugar. Es gratis, no tienes nada que pagar. No se cobra por lo que ya ha enseñado el Señor, porque no es material nuestro, es material del Señor. Y aquí discutíamos quién era el juez. No, que abogado tenemos para con Dios Jesucristo. Él es abogado y el abogado tiene que ir ante un juez, ¿no? Pero el mismo que nos condena nos justifica. Él es juez y abogado para los suyos. Por eso cuando aquellos se amontonaron, aparentemente, yo me imagino el montón de gente afuera para tratar de acuerdo a lo que dice la Escritura, cuando iban a entrar al reino de los cielos y el Señor dijo, aguante un momentico ahí, ¿ustedes para dónde van? Le estoy graficando, no dice exactamente eso. No, es que vamos a entrar, ustedes no van a entrar. ¿Cómo así? Si nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, resucitamos muertos, nosotros predicamos en tu nombre. ¿Y qué le dice el Señor? No los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Quién lo saca? Dígalo con fe. El Señor. ¿Quién nos escoge? El Señor. ¿Quién nos da sabiduría? El Señor. ¿Quién nos justifica? El Señor. ¿Quién te santifica? El Señor. ¿Y quién te redime? El Señor. Él tiene todo esto, hermano. Entonces yo no sé qué hacemos, quizá buscando, es que perdóname la expresión, yo me voy a meter también, somos torpes. Queremos pedirle al mundo algo que el mundo no tiene para darnos. Es como si usted llegara a mí y me dijera, pastor, hágame el favor, me presta ahí 500,000 pesitos. No, hermano, vaya a un banco porque no tengo. O sea, tú no pretendas sacar de un lugar algo que no es. De pronto se te da por romper el patio de tu casa para encontrar las esmeraldas que deben estar ahí en la tierra. Es posible. ¿Probabilidades de que el hermano encuentre esmeralda en el patio de su casa? ¿De 0 a 100? 0, nada. 0.0001%. Te aseguro que si en el patio de tu casa hubiera esmeralda, no fuera tu casa. Bueno, por lo menos no la mía. Por medio de Cristo Jesús vivimos un nuevo tiempo, una nueva era. ¿Estás disfrutando tú de ese nuevo tiempo o estás viviendo el viejo tiempo? O sea, hermano, véngase al Nuevo Testamento. Es que no quiero hacer esta comparación porque algunos de pronto pueden llegar a malinterpretar que el Antiguo Testamento es malo y el Nuevo Testamento es bueno, porque hasta eso he oído. El Nuevo Testamento es la confirmación de todo lo que el Antiguo Testamento dijo acerca de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Efesios capítulo 2, Romanos capítulo 5, verso 11. Romanos capítulo 5, verso 11. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Él también es nuestra paz. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y en la predicación anterior le decía, hermano,
¿quién construye lo que Dios ha derribado? Es la misma respuesta para quién cierra la puerta que Dios abrió. O quién abre la que Dios cerró. Es la misma respuesta. Nadie puede construir donde Dios ha derribado. Nadie. ¿Y de qué estoy hablando acá? Usted está pensando quizá en arquitectura y ingeniería civil, pero yo le estoy diciendo a usted es que Él en nuestra paz de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y esto es literalmente, vamos a mirarlo literalmente antes de verlo espiritualmente. Literalmente lo que está diciendo es que ya no hay diferencia entre judíos y nosotros gentiles. No hay. Para Dios un judío vale lo mismo que lo que valgo yo, Ciénaga Magdalena, en 1977. Creyente y arrepentido. Y un poco más espiritualizado, cuando Cristo llega a la vida de alguien, porque cuando Él muere en la cruz del Calvario, la Escritura dice que algo pasó en el templo. ¿Cuál fue el hecho más asombroso que pasó en el templo cuando Jesús muere en la cruz del Calvario? Le voy a dar una clave, una pista. Sonó así. Se rasgó el velo. ¿Y qué pasa ahora? Ya no hay una separación entre nosotros y el Señor. Y decía muy claramente en la predicación anterior, usted no me necesita a mí para ir a Cristo. Por eso el día que me echaron, la segunda o tercera vez que me echaron de un concilio, que pues no me soportaron, alguien me dijo, sin nuestra cobertura no serás nadie. Tú eres alguien aquí en este lugar, por fuera no eres nada. Yo dije, yo solo vine para que oraran conmigo y por mí, pero si no se puede yo me voy. Porque al parecer solamente podía a través de ese lugar o de esas personas poder llegar al Señor. ¿Usted se imagina si eso hubiese sido cierto? Que si usted se va de esta congregación, usted ya está perdido ya. Imagínese eso. Esto sería una secta. Ahora, ¿necesitas a un pastor en una congregación para que comparta la enseñanza de Dios a tu vida? La respuesta es sí. Así es el modelo que Dios nos dejó. ¿Necesitas a tus hermanos? Por supuesto que necesitas a tus hermanos para orar. Mira, es probable que tú califiques de buena gente a muchas personas que no están en Cristo Jesús. No, yo he escuchado gente que dice, mire, ese señor no es cristiano y es más íntegro que más que muchos cristianos que yo conozco. Es más, yo creo que muchos de ustedes han dicho eso alguna vez. Ese es más buena gente que muchos cristianos que yo conozco. Pregúntale a Dios. Porque quizás estamos hablando de verdaderos cristianos que son catalogados como malas personas. Vamos a poner el ejemplo mío. Algunos catalogan que no soy buena persona. Pero los cristianos verdaderos tenemos la gracia y la misericordia de Dios para poder reconciliarnos con Él. El del mundo, así parezca bueno, está perdido, hermano. Es que yo me voy de la congregación porque yo no me tolero a Ricardo. Me cae tan mal ese man. Yo mejor me voy para otra congregación antes de que vaya a haber una pelea. Hermano, si usted se va de este lugar, váyase porque aquí se predica algo mal. Porque donde sea vas a encontrar a un Ricardo allá que te va a caer mal y vas a tener que salir huyendo de ahí, de ese lugar. Porque sabes una cosa, los problemas del carácter tienes que arreglarlos donde tú tienes problemas en el carácter. Pero los problemas de doctrina, eso no lo puedes negociar. Huye. Huye de aquel que te predica mentira como si fuera verdad. Huye. Bueno, aquí han huido varios y llegaron acá. Y no porque aquí sea el único lugar, pero Dios lo sabe que tratamos de que lo que aquí se predique sea más lo que dice la Escritura que lo que decimos nosotros.
Es cierto, hermano. No te vayas porque te peleaste con alguien. ¿Sabes qué dice la Biblia acerca de ese problema? Reconcíliate con tu hermano. Que alguien te cae mal, la palabra dice ama a tus enemigos. Pero problemas de doctrina, enseñanzas contrarias a la voluntad de Dios, huye de ese lugar. Espero que alguien que está necesitando esto lo reciba. Y por último quiero terminar leyendo Efesios capítulo 2:14 y luego vamos a leer Isaías 11:9. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermano, usted y yo estábamos separados de Dios. Nacimos separados de Dios. Y a través de Cristo Jesús, el nuevo tiempo que Él marcó fue de podernos volver a unir con Él, con su Padre y con el Espíritu Santo. Y por último, Isaías 11:9 dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hermano, no tengan miedo de los hermanos. No harán mal. Pero los que no son hermanos harán mal. Harán mal. Hermano, el mundo hace daño. ¿Alguna herida causada por el mundo en ti? Tengo muchas. Pero ¿cuántas veces te ha herido Cristo a ti? Él fue herido por ti y por mí. Pero te voy a decir algo. El Señor también nos hiere. Si no, pregúntale a Jacob. Cuando luchó con el ángel, y dice que el ángel del Señor tocó el encaje de su muslo, y desde ese día hasta el día de su muerte, Jacob cogió. No hubo un milagro que le salvara la pierna de su cojera. No hubo. Pero esa herida lo mantuvo cerca de Dios. Usted ha visto en imágenes por allí el buen pastor. ¿Cómo ponen al buen pastor en las imágenes que vemos por allí? Vemos a un hombre de pastor, de rebaño, con una ovejita cargada en el hombro. ¿Y usted por qué cree que eso es así? ¿Por qué la lleva en el hombro? ¿Por qué cree usted que la lleva en el hombro? Ese animal pesa, pero lleva la ovejita en el hombro. ¿Acaso no camina la oveja? La oveja camina, tiene 4 patas, tiene 2 patas más que el pastor. Porque se desvía. Y algunas le parten la pata para que no se vaya del redil y se pierda. ¿A cuántos de ustedes el Señor le ha partido una pata para que no se vaya? A mí no literal, pero sí sé que en muchos momentos me ha incluso hasta puesto en una cama moribundo para que mi alma no se pierda y que siga siendo productivo cerquita de Él, y que las aflicciones de este mundo a nosotros no nos hagan cambiar el rumbo por el cual el buen pastor, que da su vida por sus ovejas, nos ha querido llevar. Hermanos, en Cristo tenemos una nueva era, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.